Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios que nos da el regalo de estar otra vez aquí. ¿Se gozan de estar de nuevo aquí? No, no se gozaron. Creo que no mucho. Bueno, yo sí, si ustedes no, yo sí. Para mí este es como nuestro huerto del Edén, como tenían allá en la tierra Adán y Eva, ¿verdad? Este lugar donde venimos a adorar a Dios. Nos da mucho gozo y nos sentimos bendecidos con la presencia de las personas que ya nos presentaron hace un ratito, invitados, invitadas de algunos de nosotros que están aquí con nosotros, ya sea una primera vez, una segunda o tercera ocasión. Nos da mucho gusto tenerles aquí y nos gustaría mucho volverles a tener otra vez, ¿verdad que sí? A ver, si digan fuerte amén. Ahora sí, para que crean que tenemos gusto de tenerles y deseo de volverles a tener aquí con nosotros, ¿ok? Bueno, pues vamos a entrar a el mensaje de hoy que se titula, como lo hemos titulado los últimos, el mayor problema, ¿verdad? El mayor problema. Vamos ahora con la parte número 7 y pues ya para no cansarlos, yo creo que va a ser la última parte de este tema. Bueno, el mayor problema, ¿cuál es el mayor problema que tenemos los seres humanos? Un problema que es de todos, ¿verdad? Porque algunos tienen un problema, no sé, económico, otros un problema de salud, otros un problema de relaciones con alguien, pero un problema que es general, es para todos y es el peor de todos, se llama pecado, pecado. Y de eso hemos estado hablando y vamos a hablar el día de hoy. Como introducción, un hombre principal entre los judíos, dice la Biblia, que era de la secta de los fariseos, fue a hablar con Jesús de noche, probablemente para que no se dieran cuenta sus demás compañeros de los fariseos. Y cuando comienza a hablar con Jesús, él queda desconcertado con estas palabras que le dijo el Señor Jesús, que están en Juan capítulo 3 y versículo 3, donde dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieren repetir esta parte? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo y se quedó desconcertado, como también nos quedaríamos desconcertados cualquiera de nosotros que nos dijeran eso. El apóstol Pablo, años después, dijo o escribió lo mismo, pero con otras palabras, y lo tenemos ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito la primera parte: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad que está hablando de lo mismo? Jesús dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y Pablo escribe: el que está en Cristo, nueva criatura es. Saben, les voy a confesar que yo por mucho tiempo había batallado con este pasaje de la Biblia: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo decía, o esta parte de la Biblia está equivocada, o le estamos interpretando mal como lo hemos interpretado, como me lo enseñaron a mí, como yo lo he escuchado de muchas personas que han predicado sobre este versículo. Digo, no sé, algo está mal aquí, porque ¿por qué decía yo esto? ¿Por qué decía yo, no, es que esto no está bien? ¿Por qué? Porque cuando vemos, desgraciadamente, la manera de ser, de comportarse, la conducta de muchos, no hablo de la gente de afuera, sino la gente de adentro de las iglesias cristianas evangélicas, digo, yo no veo que hayan nacido de nuevo muchos de ellos. Yo no veo que muchos hayan nacido de nuevo. Veo que siguen igual, con sus mismos problemas, con dificultades en la casa, en la familia, hijos, compadres, esposos,
y luego gente hermanos aquí que se pelean unos con otros, que tienen contiendas, divisiones, etcétera, que son muy sensibles, que se enojan de cualquier cosa, que dicen ya no voy a la iglesia, o que faltan nomás porque se les pega la gana faltar. Unos vienen, ¿cuántos hoy no van a venir? ¿Por qué? Porque el día de ayer se desvelaron toda la noche haciendo quién sabe qué cosas, fueron a una fiesta, se la pasaron toda la noche jugando en la computadora videos, o hicieron quién sabe qué cosa, pero hoy dijeron, ay, no tengo mucho sueño, no me levanto, no voy. Yo digo, ¿ha nacido de nuevo una persona así? Y son muchos. No, es que tengo examen el lunes y aunque es festivo, ¿verdad? Pero el pretexto no falta para decir, hoy no vengo, o ahora me peleé con esta persona, pero yo no tengo la culpa, es la otra persona que me ofendió, etcétera, no sé. Vemos tan pocas personas, pero tan poquitas personas que realmente se les nota que han nacido de nuevo. Tan pocas personas que realmente se ve que tengan una pasión por Dios, un amor hacia Dios, una entrega, una consagración hacia Dios, que digan, esto es lo más importante de mi vida, Dios es lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida, conocerle, y no me perdería por nada del mundo venir a adorarle, no me perdería por nada del mundo servirle en algo, ponerme a su disposición, lo que Él quiera de mí, lo que Él me pida, sin estar esperando recibir nada a cambio, como a veces a la gente se les vende, tú haz esto para el Señor, ofrenda esto para el Señor y vas a recibir a cambio tanto. No, sin esperar recibir nada, simplemente ese amor que siente uno de haber creído verdaderamente que Él hizo algo extraordinario, maravilloso, de haber dado a su Hijo algo incomprensible para nosotros, de entregar la vida de su Hijo por nosotros pecadores. Muy poquita gente se ve así. No hablo de fuera, hablo aquí en la iglesia. Por eso yo tenía este conflicto con este versículo. ¿Dónde está el nuevo nacimiento de tantos? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Estará equivocado? ¿Se habrá equivocado Jesús en esto que dijo Él? ¿O lo estamos entendiendo mal? No es cierto que cuando una persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento nace de nuevo. ¿Será que no es cierto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a verlo en este mensaje el día de hoy. Este nuevo nacimiento, que también se le conoce con el nombre de regeneración, no es obra del hombre. No es obra del hombre, ni siquiera en una partecita pequeña, es totalmente obra de Dios. Dios la hace en nosotros. No nos pide permiso para hacerla. Él la hace porque Él es soberano. Él ejerce su soberanía y obra en nosotros ese nuevo nacimiento. No es por voluntad de hombre, es la voluntad de Dios, como lo enseñan las Escrituras. Lo tenemos eso enseñado en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Muy conocido el pasaje. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, vuelve a insistir en que a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, dice, les hizo hijos de Dios, han vuelto a nacer, ahora ya no son hijos del papá y la mamá que les tocó, ahora son hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, sino de Dios. Y estos engendrados, estos nuevos nacidos, estos son los que verdaderamente son salvos. Son los que a partir de haber creído en Jesucristo comienzan a tener una nueva relación con Dios y por lo tanto también una nueva relación con el pecado, o mejor debiera decir una nueva relación contra el pecado. Comienzan a rechazar el pecado en sus vidas, comienzan a aborrecer el pecado que tenían en sus vidas. Y esto es la evidencia de que en verdad son hijos de Dios, de que en verdad son salvos.
Vamos a pasar entonces, después de la introducción, al primer punto de este mensaje que le puse: mensaje a creyentes y, entre comillas, creyentes. Hoy vamos a referirnos a una parte, la parte última del Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 hasta el 7. Pero antes de comenzar con la parte que vamos a estudiar, yo quisiera regresarme al principio del sermón para que nos demos cuenta a quiénes va dirigida las enseñanzas de este sermón, a quiénes se las dijo el Señor Jesús, con quiénes estaba hablando. Dice Mateo 5 versículos 1 y 2: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. A Jesús le seguía mucha multitud y él se aparta y se va arriba a un monte, y vienen a él sus discípulos, y entonces a ellos les predica este mensaje que está en Mateo 5, 6 y 7. ¿A quiénes? A los discípulos. Pero no hay que olvidar que entre los discípulos, o los que se identificaban como discípulos de Cristo, había unos que verdaderamente no eran creyentes. Entre ellos podemos pensar, por ejemplo, en Judas Iscariote. Así que por eso le puse a creyentes y creyentes, entre comillas. Ese era el grupo de discípulos. Unos verdaderos, otros falsos. Bien, vayamos ahora entonces a lo que vamos a tocar de este mensaje del Sermón del Monte, a la parte final. En la parte final hay cuatro puntos finales, los cuales hablan de lo mismo. Nos recalca con cuatro cosas, con 4 puntos, el mismo asunto el Señor Jesús. Es decir, el asunto es la salvación y su relación con el pecado. La salvación y su relación con el pecado. ¿Ok? Son dos cosas que, hagan de cuenta, como los polos del mismo signo magnéticos, se repelen entre sí. La puerta estrecha. Número 1, la puerta estrecha. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, el Señor Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Está diciéndoles a ellos: entren por la puerta estrecha, porque hay otra puerta que es, esa puerta es ancha, y ahí sigue después un camino espacioso que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y dice: y muchos son los que entran por ella. Y esa palabra muchos, acuérdense de ella. Muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la ancha. ¿Cuál camino? El camino espacioso. ¿Pero a dónde lleva? A la perdición. En cambio, la puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida eterna. Y luego dice: y pocos son los que la hallan. Pocos. Por eso yo decía, no se nota el nuevo nacimiento solamente en unos pocos. En muchos no se les nota para nada que hayan nacido de nuevo. Solo pocos. En esta enseñanza, ¿quién es la puerta? La puerta es Jesucristo, o si lo prefieren, la fe en Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Señor y Salvador. Ahora, cuando se predica el Evangelio, siempre se hace mención, o casi siempre se hace mención, exclusivamente de la puerta, la fe en Jesucristo. Pero no se hace mención del camino, que es la santificación del creyente. Le preguntamos a alguien: ¿tú eres salvo? Y dice: sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo
Acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador un día. Yo puse mi fe en Jesucristo, o sea, entré por la puerta estrecha, por lo tanto, soy salvo. Voy caminando hacia el cielo. Y le podemos decir, bueno, sí, pero yo veo que tú estás caminando por el camino ancho, por el camino espacioso. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que entré por la puerta estrecha. Yo puse mi fe en Jesucristo, ya no importa cómo viva. Pero el Señor Jesús dice que los que están caminando en el camino ancho, ¿para dónde van? A la perdición, al infierno. ¿Qué es andar en el camino ancho? ¿Qué es andar en el camino simplemente? ¿A qué se refiere con el camino? Se refiere a nuestra manera de ser, a nuestro estilo de vida, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Ese es el camino, eso es a lo que se refiere con camino. Ahora, ¿eso importa para la salvación? ¿Nuestro comportamiento, nuestra conducta importa para ser salvos? ¿Qué opinan? Dice la Biblia que la salvación es solamente por fe. Entonces, ¿no importa el camino? Sí, sí importa el camino. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que verdaderamente tenemos fe. La salvación es por fe. Efesios 2:8 está bien clarito, Juan 3:16 y todas las demás citas que podemos mencionar. Sí, pero recuerden ustedes que hay quienes tienen una fe que es genuina y hay quienes tienen una fe que es falsa. Y que nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que tenemos la fe y somos salvos, la fe correcta. Y por eso, allá en 2 Corintios, que ya lo hemos visto otras veces, capítulo 13, versículo 5, dice en la versión NTV: examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Examínense para ver si su fe es genuina, es auténtica y no se están engañando a sí mismos y están creyendo que están caminando al cielo y están caminando al infierno. Realmente no entraron por la puerta estrecha, entraron por la puerta ancha y por eso están ya caminando por el camino espacioso que lleva a la perdición. Examínense. ¿Y cómo nos examinamos? Ya hablamos de esto en otro mensaje. Lean Primera de Juan. Ahí vienen las pruebas para saber si alguien verdaderamente es cristiano, si es creyente, si tiene la fe verdadera. Hermanos, al presentar el mensaje del evangelio a otra persona debemos tener mucho cuidado de no hablarle solamente de la puerta, o sea, de la fe en Jesucristo, sino también hablarles del camino angosto, que es la santificación del creyente y es la evidencia de que su fe ha sido genuina. Amén. Número 2, el mensaje de Cristo continúa ahora acerca de los frutos. Mateo 7 del 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Acuérdense que todo esto está hablando de lo mismo, con diferentes figuras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Bueno, esta parte, estos versículos inician con dos preguntas absurdas. Podríamos decir tontas, como cuando preguntamos de qué color es el caballo blanco de Napoleón.
Dice el Señor, ¿se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? ¿O cardos, como dice otra versión? La respuesta, ¿cuál es? No, por supuesto que no. Por eso digo, son preguntas ni necesitan ser contestadas. Por supuesto que no, no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Pues lo que quiere decir el Señor es que de la misma manera, una persona no creyente, una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que es un mal árbol, a eso se le llama, no puede dar buenos frutos, no puede hacer cosas buenas. Un incrédulo no puede hacer cosas buenas, no puede hacer algo bueno porque es un mal árbol, y el mal árbol dice no puede dar frutos buenos. ¿Sí o no dice así? Pero alguno dirá, óigame, espéreme, ¿cómo que una persona no creyente no puede hacer cosas buenas? Yo conozco personas incrédulas que hacen cosas buenas, los he visto hacer cosas buenas. ¿Cómo estoy diciendo que no puede? Bueno, no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús dice, no puede hacer cosas buenas un incrédulo. ¿Por qué? El Señor dice, Isaías 64:6 dice que sus obras que llama buenas, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Un incrédulo no puede hacer obras buenas, las que hace son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. ¿Por qué? Supongamos que hay un ateo rico que vive en un extremo de la ciudad y hay un hombre pordiosero que se está muriendo de hambre y de frío porque no tiene para comer ni con qué cubrirse y hace mucho frío. Y el hombre ateo rico se entera de ese pordiosero y decide, no sé, reunir comida, reunir ropa, reunir cobijas, y va y recorre toda la ciudad, cruza toda la ciudad y va donde está el pordiosero y le regala comida y le regala la ropa para que se abrigue la cobija. ¿Hizo una obra buena? ¿Hizo una obra buena? No. No. Dice Jesús, no puede. ¿Hizo una obra buena? Delante de los hombres, sí, pero delante de Dios, no. Y eso es lo que importa. ¿Por qué no fue una obra buena delante de Dios eso? Porque Dios requiere que nuestras obras cumplan el mandamiento de 1 Corintios 10:31. ¿Qué dice? Búsquenlo. No lo voy a poner. Requiere que todo lo que hagamos, ¿para qué sea? Bueno, ya se están adelantando algunos. Ese pasaje dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Lo que no se haga para la gloria de Dios es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y ese hombre ateo no lo hizo para la gloria de Dios, por lo tanto su obra delante de Dios no sirve, no fue una buena obra. ¿No dice así la Biblia? Que quiere que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. ¿Lo hizo para la gloria de Dios? No. Por eso no es una buena obra. Delante de Dios, delante de los hombres sí, pero delante de Dios no. No lo hizo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Él nos creó para su gloria. Nos llamó, nos apartó del mundo para su gloria, para darle gloria a Él. Y el que no ha sido apartado, el que es incrédulo todavía, no puede hacer algo para la gloria de Dios. Generalmente lo hace para su propia gloria, para sentirse bien con su conciencia
quién sabe para qué, pero no lo hace para la gloria de Dios. Pero nótense la otra parte, eso dice acerca del que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero ahora vean la otra parte, dice que el buen árbol, ¿qué cosa? No puede dar frutos malos. Si uno que se dice buen árbol da frutos malos, ¿qué quiere decir? Que no es buen árbol, es mal árbol. ¿Y qué le va a pasar ahí? Es cortado y echado al fuego. Un buen árbol no puede, así como un mal árbol, como un no creyente, no puede hacer lo bueno. Un creyente no puede hacer lo malo. No puede dar malos frutos, no puede vivir en el camino espacioso, no puede andar en el camino espacioso. Eso es lo que es hacer frutos malos. Un creyente va a andar en el camino angosto necesariamente, porque si no anda en el camino angosto, sino en el camino ancho, es que es un árbol malo que va a ser cortado y echado al fuego. ¿Sí me explico bien? No puede, dice el Señor Jesús. Imagínense, ahí en la casa salió una plantita y fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en un árbol. Nosotros creíamos que era un árbol de limón, pero ya cuando estuvo más grande empezó a dar fruto. ¿Y qué creen que era? Daba mandarinas. Se parecen mucho, tiene su tallo, sus hojas igualitos, tiene espinas igualitos. Decíamos, es un limonero que nació así, quién sabe cómo, solito, pero no, da mandarinas, entonces no es limonero. Imaginemos, es una imaginación nada más, que un árbol de limones dijera, un árbol joven dijera, yo soy un árbol de mandarinas y yo soy un árbol de mandarinas, yo he confesado que creo que soy un árbol de mandarinas y por lo tanto soy un árbol de mandarinas. Y uno lo ve y dice, pues sí, parece árbol de mandarinas, se parecen mucho los dos. Pero luego cuando pasa el tiempo, llega el tiempo de dar fruto, no da mandarinas, da limones. Entonces, ¿qué es? Es un limonero. Aunque él jure y perjure que es un árbol de mandarinas, es un limonero. ¿Por qué? Porque da limones. Así hay también en la iglesia mucha gente que jura y perjura que es cristiano, que es creyente, pero que da frutos malos. Pleitos, mal genio, muy sensibles. Ya no voy a la iglesia, ahí hablaron de esto y nada, quién sabe qué. Y se pelean y tienen una vida carnal, mundana. Pero juran que son cristianos, pero no son cristianos, son limoneros. ¿Y qué va a pasar? Es cortado y echado al fuego. Cortado y echado al fuego. ¿Cuántos creyentes hay engañados en las iglesias? ¿Cuántos? Pero muchos creyentes hay engañados, eso de creyentes entre comillas, que están en las iglesias y que piensan que el día de mañana cuando van a morir van a ir al cielo, pero se van a llevar la sorpresa. ¿Por qué? Porque esos que dicen que son creyentes se están engañando a sí mismos. Dicen, es que yo un día acepté a Cristo, levanté la mano, pasé al frente, hice una oración confesando mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, entré por la puerta angosta, soy creyente, soy cristiano, soy salvo el día de mañana que muera. Sí, pero ¿cómo viven? Viven como mundanos. Tienen muy buena amistad con la gente del mundo. Sus mejores amistades las tienen con gente del mundo. Sus mejores relaciones están con gente del mundo, se divierten con gente del mundo, se comportan como la gente del mundo, va a los antros a divertirse, va a fiestas donde bailan, fuman, toman
y se desvelan hasta altas horas de la noche. Se la pasan haciendo cosas mundanas, carnales. Están en el camino ancho. Pero llega el domingo y vienen a la iglesia a alabar a Dios y piensan que van a ir al cielo. Pero dice la Biblia, no, va a ser cortado y echado al fuego, porque el que camina por el camino ancho, su fin es la perdición. Y no es que el caminar de la salvación, sino es que la evidencia, repito, es la evidencia de que son verdaderamente salvos. Número 3, desconocidos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está clarísimo, está clarísimo. Más claro no lo puedo decir el Señor Jesús. El que no lo entiende necesita ajustar ahí algo en su cerebro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la evidencia de que esa persona de veras tiene fe en el Señor Jesús es que hace la voluntad del Padre. Y conste, ¿a quién se lo está predicando esto? No se lo está predicando a los que se dicen incrédulos. Lo estaba predicando a sus que se llamaban discípulos, que se identificaban con Jesús como sus discípulos. A ellos les está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y otra vez esa palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué está viendo aquí? Los frutos. Los frutos revelan si su fe es genuina o es falsa. ¿Cuánta gente cuando le ponemos a orar o cuando oramos, en una sola oración a veces decimos 10 o 15 veces Señor? De veras, porque reconocemos que es el Señor, nuestro Señor, o es simplemente una muleta a la hora de orar. Te pido, Señor, que me des, Señor, que me permita, Señor, que Señor y Señor y Señor y Señor, ¿de veras es Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Jesús, ¿y qué más? Y no hacéis lo que yo os mando. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta parte nos enseña una cosa, nos enseña que lo importante no es que yo diga, yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor Jesús, yo he leído la Biblia, he leído en su palabra, sé quién es Él, el Hijo de Dios que vino del cielo a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Yo le conozco. No, eso no importa. Lo que importa es que Él diga, yo te conozco a ti. Porque vemos ahí que dice al final, nunca os conocí. Les va a decir, yo no los conozco. Miren, supongamos que yo ahorita voy a Ciudad Victoria, me informo dónde está la casa del gobernador y llego a su casa para entrar, a hablar con él. Bueno, cuando trate de entrar, ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan? ¿No me van a dejar pasar? ¿Va a haber ahí unos policías o soldados, no sé?
Usted no puede pasar. Óigame, espéreme, es que yo conozco al gobernador. El señor Cabeza de Vaca es mi amigo. Oh, yo estuve con él en la escuela, convivimos, jugamos. No, hombre, somos bien cuates. No, usted no puede pasar. Pero si sale el gobernador de adentro de su casa, me ve y dice: ah, Aarón, hola, ¿qué tal? Pásale, es mi amigo, yo lo conozco muy bien. ¿Qué va a pasar? Ahora sí puedo entrar. Porque él me conoce. Eso es lo importante, que Jesús diga: yo te conozco, Aarón, pásale. Pero qué feo que nos vaya a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podemos saber que el Señor Jesús un día no nos vaya a decir: yo no te conozco, apártate de mí? ¿Cómo podemos saberlo? Primera de Juan capítulo 2, ahí el apóstol Juan nos dice cómo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que yo le conozco, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice yo le conozco y no anda en el camino angosto es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo puedo saber yo que el día de mañana Jesús, cuando yo quiera entrar al cielo, me va a decir no te conozco? Lo puedo saber si estoy guardando sus mandamientos o no los estoy guardando. Si estoy viviendo en el camino angosto o en el camino ancho. En el camino en donde hago la voluntad de Dios es el angosto, o el camino en donde hago mi voluntad es el camino ancho. ¿Está fácil o no? Examínense, dice 2 Corintios 13:5, cada uno, pruébense si tienen la fe genuina. ¿En dónde estamos caminando? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Haciendo nuestra propia voluntad o haciendo la voluntad del Señor? La última figura que utiliza el Señor: el sabio y el insensato. El sabio y el insensato. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice en esta parte: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nótese, esta persona oye la palabra y ¿qué? Y la hace, la obedece. Oye la palabra de Dios y la obedece. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oye la palabra y no las hace, sino hace su propia voluntad, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y luego dice, fue grande su ruina. ¿De qué está hablando? De lo mismo que habló cuando estaba hablando de la puerta angosta y la puerta estrecha y el camino espacioso y el camino angosto. Uno lleva a la perdición, otro lleva a la vida eterna. Está hablando de lo mismo de los frutos. El que tiene malos frutos es un árbol malo y va a ser cortado y echado al fuego. Y acá dice, va a tener una grande ruina, porque oye la palabra y no la hace. Yo sé que muchas veces venimos a la iglesia y oímos una predicación y decimos, sí,
siempre lo mismo, ¿no? De la Biblia. Y salen y a vivir igual, sin ningún efecto, sin ningún cambio. El que oye la palabra y no la hace es el hombre insensato que va a tener una grande ruina. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que las otras figuras. ¿Y a quién se lo está predicando? A los que se identifican como discípulos de Cristo. Hoy podríamos decir nosotros, la iglesia. Ahora, ¿cómo se enseña este pasaje en la Biblia? Se dice, bueno, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es que en la iglesia hay dos grupos de creyentes. Unos creyentes que son obedientes al Señor, que buscan hacer la voluntad de Dios, que se esfuerzan cada día por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hay otro, bueno, ese grupo de creyentes, cuando vienen problemas a su vida, Dios les ayuda, Dios les fortalece, Dios les da fuerzas y salen adelante, salen victoriosos en sus problemas, porque ellos son creyentes obedientes a Dios. Pero hay otro grupo de creyentes en la iglesia que son rebeldes, son desobedientes, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad, su propio gusto, vivir a su manera. Y oyen las predicaciones, y oyen los mensajes, y leen la Biblia, y leen lo que dice la Biblia. Las casadas sujetas a sus maridos, no al revés. Y maridos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Hijos sujétense a sus padres. Y lo leen en la Biblia, lo saben, lo conocen, pero dicen, no, yo no voy a hacer eso. Yo soy hijo, no me quiero sujetar a mis padres, me quieren mandar, me quieren decir que haga esto, que haga lo otro. Yo no quiero, me largo de la casa y me voy a vivir a otra parte donde yo haga mi voluntad. Y los esposos igual se pelean, se divorcian, desobedecen los hijos, los padres. ¿Saben el lugar? El laboratorio donde mejor se conoce quién es creyente y quién no es creyente es en el hogar. Porque ahí nos conocemos muy bien. Aquí yo puedo hablarles bien bonito y ustedes pueden tener una imagen de mí que soy buen, oh, qué barbaridad, qué buen cristiano es, qué bárbaro, qué santo. Pero en mi casa saben cómo soy de veras. En el trabajo también puedo fingir que, qué bárbaro, no, hombre. Pero en la casa, ahí nos conocemos de veras. Y como es un trato de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, se vuelve difícil llevarnos bien. Por eso allí es donde se prueba que de veras somos creyentes, en la casa. Nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los padres, con los hijos, con los hermanos, ahí demostramos la verdadera, nuestra autenticidad como cristianos o nuestra falsedad. Hay otro grupo entonces de cristianos, un grupo de creyentes son obedientes, cuando hay problemas Dios los bendice, los saca adelante. Pero el otro grupo de creyentes son desobedientes, son rebeldes, no quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando vienen los problemas, entonces Dios no les ayuda y empiezan a tener dificultades, todo les sale mal y terminan mal porque Dios los está disciplinando a esos creyentes. ¿Eso es lo que enseña Jesús? No, eso no está enseñando Jesús aquí. Jesús no está diciendo hay un grupo de creyentes obedientes y un grupo de creyentes desobedientes. No. A los obedientes los ayuda cuando tienen problemas, a los obedientes no les ayuda y fracasan. No, está diciendo en la iglesia hay un grupo de creyentes y son obedientes, hacen la voluntad de Dios, se niegan a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Y hay un grupo que son no creyentes, que fingen ser creyentes y que por lo tanto se nota en su fruto que son desobedientes, que son rebeldes a la voluntad de Dios, que hacen su propia voluntad, que hacen lo que se les pega la gana. Esos va a ser grande su ruina, es decir, va a ser castigados por Dios, no disciplinados, castigados, echados al infierno, porque no son creyentes.
De eso está hablando Jesús. Los que no hacen la voluntad no son verdaderamente cristianos. Los que sí hacen la voluntad de Dios son los auténticos cristianos. Vamos a la conclusión. 2 puertas, ancha y angosta. 2 clases de frutos, malo y bueno. 2 hombres que edifican una casa, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Todas estas enseñanzas están hablando de lo mismo. Creyentes y pseudo creyentes. Esta palabra quiere decir falsos creyentes. El que es salvo se aparta del pecado. El que no es salvo continúa en el pecado. Es lo que enseña Jesús cuando ya está terminando el sermón del monte. Así, por ejemplo, cuando habla de las 2 puertas y dice que pocos son los que entran por la puerta angosta, no se refiere que hay 2 grupos. Uno que son los cristianos, miembros de una iglesia cristiana, que son pocos y entran por la puerta angosta. Y otro grupo que son los incrédulos, los ateos y los de otras religiones no cristianas, los que son los muchos que entran por la puerta ancha, porque a veces así se enseña esto. A los pocos se refiere a los creyentes, a los cristianos que vienen a las iglesias cristianas. Esos son los pocos que están entrando al reino de los cielos, y los otros son los incrédulos, son los ateos, son los que tienen religiones no cristianas, los que son de allá del mundo. Esos son los muchos que no van a entrar al reino de los cielos. No, eso no está diciendo el Señor Jesús. Aquí lo voy a poner. No. Jesús está hablando de los integrantes de una iglesia cristiana, les está hablando a sus discípulos o pseudo discípulos. Los que se dicen discípulos de Cristo, muchos de estos cristianos, entre comillas, entran por la puerta ancha y caminan por el camino espacioso e irán a la perdición, y solo unos pocos entran por la puerta estrecha y siguen el camino angosto y van a la vida eterna. Quiero que entiendan bien esto, hermanos, es muy serio. Debemos tener mucho temor. Jesús no habló de los incrédulos como aquellos que no entran por la puerta angosta y van a la vida eterna. Habló de los creyentes, unos verdaderos y otros falsos. Habló de los miembros de la iglesia cristiana. Habló de ustedes, habló de mí. De aquí, de los que estamos aquí, está diciendo Jesús, pocos de nosotros, pocos son los que van a ir al cielo el día de mañana que mueran, que han entrado por la puerta estrecha y están en el camino angosto. Y muchos de los que estamos aquí, muchos son del otro grupo, que se hacen pasar, se están engañando que son creyentes, pero se sabe porque están viviendo una vida que no honra y glorifica a Dios, sino están haciendo su propia voluntad. Yo decía al principio, por ejemplo, nada más como poner un ejemplo, ¿cuántos el día de hoy simplemente porque no se les antojó y que dicen que son creyentes, no vinieron al culto? Me desvelé en la noche, fui a una fiesta, estuve viendo una película en la televisión hasta altas horas de la noche, estuve jugando videos en la computadora, quién sabe qué cosas. Hoy en la mañana tengo mucho sueño, no tengo ganas de ir a la iglesia, me quedo dormido.
Están viviendo haciendo su voluntad, lo que les gusta hacer, a su antojo. Esos son muchos. Y se enojan con un hermano y le dejan de hablar y ya no le saludo y ya no tengo ganas de venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando la voluntad del Padre, ¿cuál es? Airaos, pero no pequéis, dice Efesios 4:27. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. La voluntad de Dios es que nos perdonemos. Perdonar. ¿Cuándo? Antes de que se acabe ese día. Pero los muchos se quedan con rencor y se van enojados y pasan días, semanas, meses, a veces años y siguen peleados. Y creen que van a ir al cielo. Creen que van a ir al cielo el día de mañana cuando mueran. Y ahí me da mucha preocupación cuando voy a los funerales de algún hermano que no vivió correctamente. Le digo hermano entre comillas. Y por pena a los familiares no digo lo que realmente debería decir. Este hermano no está en el cielo, está en el infierno. No caminó en el camino angosto. Y esos son muchos, muchos. Hermanos, tengan temor, tengan miedo. Son minoría aquí entre nosotros, una. Por eso es que yo decía, ¿se equivocó Jesús? ¿Dónde está el nuevo nacimiento entre nosotros? No se ve, no lo veo, no se nota el nuevo nacimiento. ¿Dónde se ve esa pasión, ese amor hacia el Señor? Ese deseo, ese gusto, esa consagración, esa santidad hacia Dios. No se ve, en la mayoría no se ve. Y no es que se equivocó Jesús o está equivocada la Biblia, es que son pocos los que han nacido de nuevo. Los demás necesitan arrepentirse, buscar a Dios, rogarle a Dios, pedirle a Dios que les conceda el favor, la gracia de esa fe auténtica para ser salvos, para nacer de nuevo y cambiar sus vidas. Una vida que honre, que glorifique a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, cómo quisiera que esta iglesia fuera la excepción. Que fueran al revés. Pocos los que andan en el camino espacioso y muchos los que andan, que entraron por la puerta estrecha, el camino angosto y van a la vida eterna. Como quisiera, Señor, que esta iglesia fuera así. Que la gran mayoría de los que estamos aquí y de los que van a venir al siguiente culto fueran auténticamente creyentes, que dieran ese fruto al 100%, ese fruto bueno, que fueran misericordiosos, perdonadores, sujetos a tu voluntad, que no se perdieran de estar en ningún culto porque te aman, porque te quieren, porque no pueden vivir sin ti, sin estarte adorando, que no pueden pasar un día sin leer la Biblia para saber lo que tú les quieres decir, que no pueden pasar ni unas horas sin hincarse de rodillas y clamar a ti, orar a ti todos los días, porque te has convertido en su más grande necesidad, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Que así tengamos muchos, como quisiera que así fuera, pero creo que no es así. Padre,
que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra toque por medio de tu Espíritu Santo los corazones. Tú estás a la puerta, no del no creyente, sino del creyente o el que se dice creyente. A la puerta de la iglesia llamas y quieres entrar y tener compañerismo. Padre, concédenos ser una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Te lo imploro, te lo ruego en el nombre santo, sublime de tu Hijo Jesucristo. Amén.